Muy buenos días, estamos en Asombros, un espacio pensado, diseñado y ejecutado para compartir la lectura de cuentos en voz alta, cuentos que, merced a la eficacia de su impacto en los lectores, ya tienen una garantía de uso, estrategia y cuentos que buscan que maestros, maestras y mediadores de lectura encuentren eh, nuevos insumos para este trabajo de alentar la lectura en jóvenes y estudiantes. A lo largo del espacio ya llegamos a Asombros 9, nos han acompañado autores chilenos como Jaime Collier, Ana María del Río, el cubano Ángel Santiesteban, el nicaragüense Sergio Ramírez, los argentinos Marco de Nevi y Eduardo Sacheri, el boliviano Edmundo Paz Soldán. Y bueno, eh, los jueves nos encontramos siempre a esta hora, 10 de la mañana, intentando robarles un poco de su tiempo, de sus agendas para compartir la lectura de cuentos que a mí particularmente me han producido asombro. En el día de hoy nos acompaña un escritor norteamericano, estadounidense, Erskine Caldwell, de este lindo libro Historias del Norte y del Sur, que tiene 2 tomos. Caldwell es una extrañeza, me parece, porque es un autor que se perdió un poco dentro de ese grupo de extraordinarios escritores a los que Gertrude Stein llamó la generación perdida. Ese grupo de escritores liderado por Hemingway, por Faulkner, por Dos Pasos, por Fitzgerald, por Thomas Wolfe, que tuvo en su haber tal vez los más geniales escritores norteamericanos de todos los tiempos y que eclosionan justo en una generación, ¿no? Y que se nutren de esas visitas a París, muy bien contadas por Hemingway. En París era una fiesta. Y dentro de ese grupo está también Caldwell, un autor que se extravía, me parece, un poco en las traducciones. Ya era muy famoso por esas 2 grandes novelas que son El Camino del Tabaco y La Parcela de Dios, novelas que hay que leer irremediablemente. Claro, uno sumaría en ese grupo de grandes novelas de Caldwell, que todas lo son de una u otra manera: La Casa de la Colina, un lugar llamado Esterville, Tumulto en Julio, y ese lindo libro que uno podría leer en varias claves, novela, cuento, que es Un muchacho de Georgia. No tiene pierde leer a Caldwell, cualquiera de sus novelas, de sus cuentos, de sus reflexiones sobre el quehacer de la escritura son una absoluta maravilla. Caldwell nace en el estado de Georgia, por allá en un pueblo, en 1903 y muere en Arizona en 1987. Entonces, sin mayores preámbulos y agradeciendo a quienes se conectan, a quienes siguen el espacio consuetudinariamente los jueves, mi gratitud enorme. Y bueno, a compartir este video, este cuento, para que por ahí dé una mano a quienes están intentando aglutinar cuentos para leer en aula. Quema de hierba de Erskine Caldwell. Nadie con un poco de juicio habría prendido fuego a un campo de heno durante la última semana de abril. Desde el deshielo de marzo no había llovido y los prados estaban secos como una carretera polvorienta en pleno verano. Los granjeros que necesitaban quemar sus prados estaban esperando que cayera una buena lluvia que empapara bien el suelo antes de empezar la quema de primavera. En los últimos 30 años, Cara Boat había adquirido la costumbre de quemar sus campos la última semana de abril y dijo que a estas alturas de su vida no iba a dejar que su cosecha de heno se arruinara por culpa de los frambuesos o los brotes de abedules. La gente del pueblo creyó que volvía a hablar solo, para hacerse oír, y que tendría el sentido común suficiente como para no quemar la hierba seca hasta que hubiera llovido. De todas formas, Carl siempre estaba repitiendo que nunca abandonaba sus costumbres y la gente no le prestaba demasiada atención. Entrada la tarde, Carl se preparó para quemar el campo situado al norte de su granja. Llevaba consigo 2 cubos de agua y una escoba, y con ellos subió la carretera que llevaba al campo. Al llegar a la verja, vio que Jake Thompson se acercaba por la carretera. Carl trató de pasar la verja y esconderse detrás del muro de piedra antes de que Jake lo viera.
pero no fue lo suficientemente rápido por culpa de los 2 cubos de agua y de su pata de palo. ¡Hola!, le llamó Jake mientras fustigaba a su caballo. ¿Qué te propones hacer en ese campo de heno? Carl esperó a que Jake llegara hasta la abertura que había en el muro. Dejó los cubos en el suelo y se apoyó en el mango de la escoba. Estoy aquí mirándote, respondió Carl, pero ya me he cansado, así que me largo y voy a quemar mi campo de heno. Maldito idiota, dijo Jake. ¿No sabes que vas a conseguir quemar toda la granja si lo haces ahora? ¿No notas el viento? Empujará las llamas por todo ese prado hasta ese bosque antes de que te dé tiempo a reaccionar. Nadie con un poco de juicio quema un campo de heno antes de que venga una buena lluvia y empape bien el suelo. No te he pedido tu consejo, dijo Carl. Y yo normalmente no se lo doy a cualquier idiota que me encuentro, dijo Jake. Pero no me gustaría quedarme aquí sentado y ver cómo un tipo quema todo lo que posee y poseerá jamás. El pueblo no va a recaudar dinero para malgastarlo ayudándote. Ya hay demasiados como tú viviendo a nuestras expensas. Puedo vivir a expensas del pueblo si me da la gana. He estado pagando impuestos desde hace más de 30 años. Si fuera por mí, dijo Jake, haría un gran agujero en el suelo, te metería en él y lo cubriría de nuevo. Y soy lo bastante hombre para hacerlo, te lo digo en serio. Carl se inclinó y cogió los cubos de agua. ¿No te has enterado del incendio que hubo anteayer al este del pueblo?, preguntó Jake. Un hombre prendió fuego a su campo de heno, se descontroló y quemó a su mujer. No es asunto mío, dijo Carl. No tengo esposa y nunca he sentido necesidad de tener ninguna. En cualquier caso, en este mundo son los que tienen esposas los que hacen las tonterías. Supongo que tienes razón, dijo Jake. Justo ahora se me ha ocurrido que tu padre tenía esposa. Carl se dio la vuelta con los cubos de agua en las manos y caminó una docena de yardas adentro del pueblo. La hierba seca le llegaba casi a las caderas y crujía y ondeaba el viento como la paja de un granero. Cada vez que Carl daba un paso sobre la hierba seca, se levantaba detrás de él una nube de polvo que el viento alejaba. Carl empezó a pensar que Jake quizá tuviera razón. No se había dado cuenta de lo seco que estaba el suelo. Jake condujo su caleza hacia un lado de la carretera y cruzó las piernas. Se puso cómodo y esperó a ver lo realmente idiota que era Carabout. Si vas a quemar ese campo de heno, será mejor que adquieras un seguro para tu ganado y la granja. De otro modo no valdrán un céntimo. Aunque supongo que si me presionaras, te podría dar $1 por las cenizas incluidas las tuyas. Serían un abono excelente para mi campo de patatas. Si tienes trabajo que hacer, ¿por qué no vas y lo haces?, le respondió Carl. No te he invitado a quedarte. Por Dios, Carabout, pago tantos impuestos como tú por el mantenimiento de las carreteras del pueblo. Me voy a quedar aquí hasta que me apetezca irme a otro sitio. Carl siempre decía o hacía algo que enfadaba a Jake cada vez que se encontraban. Jake cruzó las piernas de nuevo y arrancó las hojas de un brote de abedul con el látigo. El viento bajaba desde el noreste, pero cambiaba de dirección tan a menudo que nadie podría haber determinado su verdadera dirección. Durante el mes de abril no había manera de saber de dónde venía el viento. Jake había dicho que en abril el viento venía de todas las direcciones, excepto en línea recta, y que si un hombre hiciera un agujero en el suelo también vendría en esa dirección. Carl se agachó y encendió una cerilla en el fondillo de sus pantalones. Ahuecando las manos para proteger la llama del viento, Carl acercó la cerilla a una mata de hierba. La llama estalló tan rápida y repentinamente que le subió por los brazos y le chamuscó los bigotes antes de que pudiera apartarse. Justo en ese momento el viento soplaba del este y lo hacía a una velocidad de 30 millas por hora. La llama se apagó tan rápidamente como había estallado. Una columna de humo blanco se levantó en espiral varios pies hacia arriba antes de que se la llevara el viento hacia el prado. La hierba seca empezó a arder y el humo blanco indicaba que el fuego se estaba alimentando de las matas secas que crecían alrededor de los tallos como borlas. Un campo de heno nunca se podría quemar bien si no fuera por las pequeñas espirales de hierba que crecen en las matas cercanas al suelo. Cuando las matas arden,
Los tallos altos también prenden y se queman. Después los tallos caen como si hubieran sido cegados con una guadaña. El fuego ya está en marcha, alimentándose con más rapidez de lo que lo lograrían varios hombres. Jake Thompson observó cómo el humo blanco se consumía y se rizaba en el aire. Vio a Carl dirigirse a uno de los cubos y mojar la escoba en agua, tomándose todo el tiempo del mundo. Luego volvió al fuego y estuvo un rato mirando cómo ardían las matas. Una escoba bien hecha, relativamente nueva y uno o dos cubos de agua era el mejor equipo antiincendios que uno podía llevar a un campo de heno. Pero los granjeros que queman sus campos raramente lo hacían sin la ayuda de 3 o 4 hombres para mantener el fuego controlado. 6 hombres que supieran mojar una escoba en un cubo de agua en el momento adecuado, manteniéndola suficientemente húmeda como para que la paja de la escoba no prendiera, podrían quemar el campo de heno más grande del estado. El agua sola no podía apagar el fuego. Lo que evitaba que se propagara era que la escoba ahogaba la llama por su lado ancho. Pero a nadie con un poco de sentido común se le habría ocurrido quemar un campo hasta que hubiera llegado la lluvia y dejado el suelo y las matas de hierba húmedos. En esas condiciones el campo habría ardido tan lentamente que un solo hombre podría haberlo controlado. Jake sabía que Carl no tenía ninguna posibilidad de apagar ese fuego una vez hubiera empezado. A estas alturas, el humo blanco ya subía formando una columna del tamaño de una tapa de barril. El viento había vuelto a cambiar de dirección y rodeaba la espalda de Carl y soplaba a través del prado desde un nuevo ángulo. La parte superior de los tallos se inclinaban por la fuerza del viento y se agitaban a uno u otro lado según la dirección. Carl miró a su alrededor y hacia arriba, como si haciéndolo pudiera hacer que el viento amainara hasta convertirse en una brisa. Jake volvió a cruzar las piernas y esperó a ver lo que iba a pasar. Carabout era sin duda el mayor idiota que jamás había conocido. De repente, las llamas se elevaron más altas que la cabeza de Carl y empezaron a saltar hacia el prado como una manada de zorros rojos. Carl dio un salto atrás, tropezó y tumbó uno de los cubos de agua. Las llamas se inclinaron por la fuerza del viento hasta que pareció que estaban estiradas encima de la hierba. Esto hizo que el campo ardiera con mayor rapidez. La hierba prendía a mayor velocidad de lo que uno pudiera seguir con la mirada. El fuego no llevaba ardiendo más de 2 o 3 minutos, pero en ese breve espacio de tiempo se había propagado en forma de cuña y cada segundo que pasaba se extendía más y más. Cal corría en círculos. La pata de palo se le clavaba en el suelo, le hacía tropezar a cada paso y casi a cada paso tenía que pararse a arrancar la pata del suelo. Carabout! Gritó Jake por encima del rugido de la hierba ardiendo. ¿Qué demonios estás haciendo? Apártate de ese fuego. Carl oyó a Jake, pero no le prestó atención. Estaba tratando de vencer el fuego con su escoba húmeda, pero su trabajo no lograba apagar las llamas en ninguna dirección. Estaba tan excitado que en lugar de apagar las llamas, la mayor parte del tiempo sostenía la escoba encima del fuego y tumbaba los cubos de agua con la pata de palo. La escoba empezó a arder y entonces ya no supo en qué dirección ir. Cuando lograba golpear las llamas con la escoba, en cuanto apagaba una mata de hierba, ésta empezaba a arder casi de inmediato. Entre tanto, 2 o 3 matas más habían empezado a arder a su lado. Ven aquí, maldito idiota, le gritó Jake. Si no sales de inmediato de ahí, las llamas te freirán vivo. El sombrero de Carl ya había ardido y estaba hecho cenizas. Los bigotes se le habían chamuscado, lo que le daba el aspecto, visto desde lejos, de haberse afeitado. Su pata de palo estaba calcinada. Si se hubiera quedado quieto donde estaba, no se habría hecho daño porque el incendio se habría alejado de él. Pero Carr corrió directamente a la parte más caliente, donde casi no se le podía ver por las llamas y el humo. Sus pantalones de lana humeaban, la chaqueta se le caía a trozos humeantes y en su camisa se estaba propagando un gran círculo negro donde una chispa había prendido fuego a la tela de algodón azul. Jake saltó de la caleza y corrió hacia el campo de heno llamando a Carl. No podía quedarse sentado y ver cómo un hombre se quemaba vivo, incluso si se trataba de Carabout. Agarró a Carl, lo arrastró lejos de las llamas y lo tiró al suelo donde la hierba ya había ardido.
La pata de palo de Karl estaba totalmente calcinada y al caer al suelo se partió en dos. Todo lo que quedaba de ella era un muñón de 6 u 8 pulgadas de largo. Karl había fabricado la pata él mismo y en lugar de utilizar roble tal como le había aconsejado Jake, la había hecho de pino blanco porque decía que sería más ligera. Agarrándolo por el cuello, Jake lo sacó a rastras por el hueco que había en el muro de piedra y lo dejó tirado en la carretera. Karl intentó levantarse, olvidando que la pata se le había quemado, y se cayó en la sequía, donde se quedó mirando con aire de impotencia. Tenías que hacerlo y portarte como un idiota, ¿no? Dijo Jake. Es una pena que no te dejaran allá para que acabaras hecho cenizas. Habrían tenido más valor que tú vivo. Las cenizas de carne son el mejor abono para cualquier cultivo. Karl se sentó y miró por el hueco en el muro de piedra, hacia el campo de heno en llamas. El incendio había alcanzado el bosque y las llamas empezaban a arder en las copas de los pinos y la cicuta. A 200 yardas se encontraba la granja de Karl. En el granjero había un par de caballos y una vaca. No habría manera de salvarlos una vez el fuego alcanzara el granero y la paja seca. Jake golpeó a Karl con un palo. Se quedó mirando cómo Karl intentaba de la mejor manera posible llegar a su casa y los edificios adyacentes. ¿Qué vamos a hacer? Le suplicó a Jake. No podemos dejar que mi ganado y mi granja también ardan. ¿Por qué nosotros? Le dijo Jake. ¿Tú y quién más? A mí no me hables porque yo no tengo nada que ver con este caos. Te dije que no lo tenías que hacer cuando viniste aquí hace un rato, pero eres tan inteligente que no logré que entendieras nada. Por eso no quiero tener nada que ver con este jaleo. Carl protestó débilmente. Intentó levantarse y correr carretera abajo, pero cada vez que intentaba levantarse volvía a caer. ¿Crees que quiero que la gente diga que me vieron pasar por tu granja y que te ayudé a apagar un incendio cuando nadie con un poco de sentido común habría quemado sus campos con este tiempo? La gente de este pueblo no me asocia con locos. Me conocen bien. Por eso no quiero que piensen que he perdido el entendimiento y que me he vuelto loco como tú. Carr abrió la boca. Pero Jake no había terminado. Ni tan siquiera escupiría sobre una brizna de mala hierba si supiera que eso iba a ayudarte a apagar el fuego que has empezado. ¿Por qué? La gente pensaría que pude tener algo que ver con el fuego si te ayudara a apagarlo. Nadie me creería si tratara de decirles que te rogué que no quemaras tu campo y luego fui y te ayudé a apagarlo. La gente del pueblo tiene mejores cosas que hacer que creerse una historia así. Saben que yo no haría una locura como empezar un fuego en un campo de heno cuando todavía no ha llovido. No soy idiota. Carabout, aunque parezca que ahora mismo esté relacionándome contigo. Pero no puedes dejar que mi ganado y mi granja se quemen, dijo Carl. No lo harías, ¿verdad, Jake? He sido un amigo justo y honesto toda mi vida, Jake. ¿Acaso no voté por ti cuando quería ser inspector de carreteras? ¿Que no puedo? Pues mírame cómo salvo tu ganado y tu granja ahora. Y tampoco es momento de hablar de política. En cualquier caso, de nada te serviría. No después de lo que has hecho con ese campo de heno. Te dije que no hicieras arder ese campo y tú fuiste como un verdadero idiota y encendiste una cerilla, como si hubiera estado hablando solo en la otra punta del pueblo. No, no voy a hacer nada al respecto excepto hablar. Cuando la gente me pregunte cómo se incendió tu granja y los demás edificios y cómo se quemó tu ganado y tu bosque, les diré que tú les prendiste fuego. Carl encontró un palo más pesado y se fue renqueando carretera abajo hacia su casa y los otros edificios. El fuego ya había sobrepasado el bosque y cuando tomaron la curva las llamas estaban alcanzando la casa y el granero. Jake caminaba detrás de Carl e iba guiando el caballo a pie en lugar de ir montado en la caleza. Miraba cómo Carl intentaba correr y por un instante pensó en subir a Carl en su caleza, pero la idea no le gustaba. La gente diría que estaba llevando de paseo a Carl mientras el ganado y la granja sucumbían a las llamas. Cuando llegaron cerca de la casa, el tejado ya ardía y del granero salía humo. La paja estaba seca y parecía que iba a arder de un momento a otro. Carl renqueó más rápidamente cuando vio que sus edificios estaban en llamas. Ayúdame a sacar el ganado, Jake, rogó. No dejarás que se queme mi ganado, ¿verdad, Jake? Jake ató su caballo a un árbol junto a la carretera
y cruzó el patio hasta el granero. No podía quedarse ahí y ver cómo un par de caballos y una vaca ardían vivos, por más que pertenecieran a Carabout. Corrió al granero, tiró de las puertas del establo y las abrió. Una explosión de humo, polvo y llamas le llegó a la cara, pero los dos caballos y la vaca salieron corriendo en cuanto se abrieron las puertas. Los caballos y la vaca cruzaron el patio y saltaron por encima de los matorrales que bordeaban la carretera y desaparecieron en el campo que había al otro lado. Jake sabía que un golpe de suerte le había permitido salvar el ganado, porque si los caballos y la vaca hubieran estado más al fondo del granero, nada los habría forzado a abandonarlo. La única manera de salvarlos habría sido tapándoles los ojos y acompañándolos afuera, y no habría habido tiempo para ello. Las llamas ya habían alcanzado los establos. Carl se dio cuenta a esas alturas de que no había posibilidad de salvar nada más. Vio el humo y las llamas que saltaban por encima del tejado del granero justo en el momento en que Jake abría las puertas. Se sintió terriblemente mal. Jake se dirigió al árbol y desató el caballo. Subió a la caleza y se sentó. Carl se quedó mirando cómo ardía su granja y trataba de apoyarse en el palo que había encontrado por la carretera. Jake fustigó el caballo y se puso en marcha. Carl se dio la vuelta y lo vio marcharse, pero no tenía nada que decir. So, dijo Jay a su caballo tirando de las riendas. Se dio la vuelta y llamó a Carl. Supongo que la próxima vez tendrás más juicio y no harás algo así, ¿verdad? Quizás la próxima vez desees ansiosamente que te den un consejo. Carl miró a Jay y se dio la vuelta, sin nada que decir, y miró el incendio. De repente le gritó a Jay, no está quemado. ¿No es así? Dijo renqueando. Era lo que me proponía hacer desde el principio. Jay fustigó al caballo y puso rumbo a su casa. Cuando se dio la vuelta por última vez, vio que Carl había derribado un pino joven y lo estaba cortando para sustituir la pata de palo que se había calcinado en el campo de heno. Le habría gustado hacerse la nueva pata de roble, pero el roble era la clase de madera que Jake le había aconsejado utilizar. Bueno, muchas gracias por conectarse, por ver Asombros 9, un espacio pensado para compartir en voz alta la lectura de cuentos maravillosos que tienen una garantía de uso merced a su calidad. Hoy compartimos un cuento del gran Erskine Caldwell, el consagrado autor de El camino del tabaco y la parcela de Dios, un cuento titulado Quema de hierba. Como siempre, mi gratitud por conectarse, por seguir este espacio, y nos vemos el próximo jueves con Asombros 10, con un nuevo autor de un canon reciente. Feliz día para todos y todas.